Bueno, vamos a comenzar con las preguntas del público que nos hicieron llegar también en algunos otros programas. Vamos a responder algunas del público aquí presente. Y por lo pronto tengo una muy peculiar de Claudia Rocha Hurtado, que nos pregunta cómo se llama la cantante que tiene un disco sobre poemas de Baudelaire, asumiendo que solamente haya una cantante que tiene... Poesía, la Pues yo he de decir que no conozco más de una cantante que tenga discos sobre poemas de Baudelaire, y esa cantante es Diamanda Galás. No descarto que existan otros, pero bueno, Diamanda Galás no tiene un disco con poemas de Baudelaire, tiene 3 discos con poemas de Baudelaire. Bueno, primero habría que decir quién es Diamanda Galás. A todo esto, que seguramente todos aquellos que les da por vestirse de negro y maquillarse de blanco y salir al tianguis del Chopo sí han de saber, pero el resto de la humanidad no necesariamente. Bueno, Diamanda Galás es una mujer que tiene una voz privilegiada, debe tener un rango de 4 o 5 octavas, una cosa así de impresionante, que nació en la ciudad de San Diego en los años 50, es de una familia de origen griego, de su Galás debe tener algún Galasópulos, digamos, por ahí por el final. Pero nació en San Diego. Nació en San Diego, California. O sea, eso de que es de origen gringa es un error, es de origen griego. Ella sí es de origen griego, para que veas. Bueno, y como Diamanda las etimologías. Como las etimologías. ¿Griegas? Sí. Bueno, la etimología de gringo, que algunos piensan que puede venir De griego. De griego, justamente. Es un poco más estridente que las etimologías de Amanda Galás, eso sí. Ella estudió música, fue concertista con la Sinfónica de San Diego durante muchos años. Cantaba desde niña, pero el padre se oponía de alguna manera que cantaba, decía que eso era pues como de mujeres de cascos ligeros. Pero ya más adelante Diamanda se deschongó, dejó la Sinfónica de San Diego, en donde era pianista, y se puso a cantar con unos travestis en la calle y en hospitales también. Ella tuvo una labor de realizar conciertos en hospitales y después fue marcada por un hecho traumático en su vida, que fue la muerte de Philip Dimitri Galás. Philip Dimitri Galás era un productor de teatro y dramaturgo que era hermano de Diamanda Galás y que era un gran fanático de la literatura francesa del siglo XIX y particularmente de Baudelaire, de Rimbaud, de Gerard de Nerval, también de Edgar Allan Poe, digamos del lado oscuro de la literatura francesa del siglo XIX e inglesa, y que la introdujo a estos autores. Philip Dimitri Galás murió de SIDA. Y a partir de eso, digamos, como homenaje a su hermano muerto, cuando Diamanda Galás graba su primer disco, llama a este disco Las Letanías de Satán, en honor al poema homónimo de Baudelaire, y graba una versión de ese disco. Y a partir de esto, Diamanda Galás ha explorado mucho la poesía de Baudelaire en distintos de sus discos. Si les interesa escuchar a esta mujer, que además tiene una voz que sí lo deja a uno francamente cimbrado y un estilo al mismo tiempo muy virtuoso y muy ominoso de tocar el piano, bueno, yo les recomiendo ese disco que se llama Las Letanías de Satán, otro disco que se llama Malediction and Prayer, en donde también incluye a Abel y Caín, otro poema de Baudelaire. Ya hay un tercer disco que se llama, si no me equivoco, Saint of the Pit, en donde también incluye algún poema de Baudelaire, todos ellos tomados de las flores del mal y todos ellos en homenaje a su hermano muerto. Diamanda Galás, por cierto, también es poeta ella misma, tiene un par de libros de poesía publicados, y está fuertísimamente influida por los poetas franceses del siglo XIX y particularmente por Baudelaire. ¿Y les ha puesto música también? Sí, aunque no necesariamente, es decir, a diferencia de algunos músicos que lo que hacen es publicar un cancionero, digamos, con sus letras, Diamanda Galás debe incluir alguna letra de la que le haya puesto música, pero son poemas, digamos, en toda forma. Y Bien, ella ha muy bien. cantado a muchísimos poetas, no solo a Baudelaire, ha cantado a César Vallejo, incluso Diamanda Galás. Ahí hay Del- una cuestión muy interesante. Cuando la poesía se musicaliza, agarra un ámbito de difusión extraordinario. Hay muchos poetas que no conoceríamos, que no tendrían, digamos, el conocimiento que se tiene de ellos si no fuera a través de estas musicalizaciones. Caso típico, Miguel Hernández, ¿De quién cantado hablaba por Serrado o Machado. Y en el caso de Baudelaire es muy interesante que sea una cantante, digamos, maldita, la que, es decir, de los malos y darks y toda la cosa, la que canta Baudelaire, porque muchas veces Baudelaire es un poeta que sabemos que pertenece a los llamados poetas malditos, pero que luego si lo leemos en alguna traducción en español, de estas que buscan conservarle la rima y todo así, lo dulcifican. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué es tan maldito? ¿Por qué? Porque a la hora de la traducción muchas veces ese aspecto de musicalidad, de gravedad sonora, que va dando la gran emotividad en el lenguaje original, se pierde.
Es que sabes Y que acaban siendo románticos tipo Campoamor, poetas tan bárbaros como Baudelaire. pero es que sabes que ahí Ahora- juegan dos cosas un papel importante. Uno, Baudelaire más que un poeta maldito es como el papá de los poetas Sí. malditos, digamos. Es un poquito más viejo que Rimbaud, que Verlaine y los influyó directamente. Transicional, Es transicional. parnasiano. Pues es que él estaba, digamos, Poco a caballo todavía. entre el romanticismo, el parnasianismo y una cosa como nueva, como completamente distinta en la poesía. Se le considera el primer poeta moderno, no tanto por su forma, que es una forma extraordinariamente tradicional y además recurre a formas incluso muy arcanas de la poesía como los pantums, como los sonetos, etcétera, sino por sus contenidos que frecuentemente son digamos desconcertantes, pero hay poemas, por ejemplo, Las joyas, pues es un poema romántico Sí, típico de Baudelaire, pero perdón, te interrumpí, Pablo. No, está bien. También sería interesante que habláramos un poco de cómo Edgar Allan Poe influyó en esta visión oscura de Baudelaire. Pero yo lo que quería comentar es que, El en romanticismo efecto, negro, ¿no? El sí, romanticismo negro. en efecto, muchas veces los musicalizadores de poemas logran dar a los poemas una enorme difusión que quizá no tendrían, o que seguramente no tendrían sin estos cantores, pero a la vez pueden crear una barrera, porque Sí. los poemas son música por sí mismos. En realidad, los poemas son música aún antes de que alguien llegue y los convierta en canciones. Y a veces esa otra canción que le ponen encima a ese poema hace que uno no pueda entrar al verdadero poema, Sí, y que es ya lo no que le lo- pasa muchas veces a Machado. Ya no lo puedes leer que ya no lo puedes leer sin porque ya te evocar la suena música. a Juan José, a Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat. Y la verdad es que son poemas que tienen su propia música mucho más discreta, pero que dicen cosas de otra forma cuando no están musicalizados.